En todo caso, voy a conversar a continuación con Charlie Pisa, él es periodista de RTS Ecuador, quien ya está enlazado con nosotros vía Zoom. ¿Cómo te va, Charlie? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Desde Guayaquil, Ecuador, los saludamos. Gracias. A ver, esto es constitucional. Lo que dice este artículo, si no me equivoco, el 115 de la Carta Magna ecuatoriana, es que efectivamente el presidente en funciones, dentro de sus 3 primeros años de trabajo, tiene la potestad de disolver a la Asamblea Nacional. En este caso, la pregunta que nos hacemos es: ¿hay o hubo justificación? ¿Es serio que realmente la crisis política que existe en tu país ha sido tan extrema, ha llegado a un nivel tan incontrolable, que era la única salida que tenía Guillermo Lasso para tratar de calmar las aguas, o porque más bien no quería terminar de afrontar este juicio político que le había iniciado justamente el Parlamento ecuatoriano? Sí, básicamente es el artículo 148 de la Constitución de la República que activó el presidente de la República hoy en la mañana en cadena nacional. Él menciona de que disuelve la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. La crisis política es la que se ha generado en torno a su juicio político, el que se activó y que el día de ayer él compareció a la Asamblea Nacional. Él lo había anunciado y, como lo mencionó, él acudió y trató de defenderse de las acusaciones y los interpelantes, quienes se refirieron a este caso de corrupción en que se hablaban de contratos del gobierno de Lenín Moreno, pero que él mencionaba también e indicaba con documentos de que él no tenía relación con ese tipo de contratos. Exacto, él ayer estuvo respondiendo justamente por estas acusaciones vinculadas a delitos de corrupción, colusión, para ser más exacta, y el día de hoy la Asamblea Nacional tenía que decidir sobre el futuro de Guillermo Lasso, y lo que ha hecho el presidente todavía ecuatoriano es adelantarse, anticiparse en un hecho sin precedentes y decir: no, esto ya es una crisis inmanejable, entonces yo disuelvo la Asamblea Nacional, pero no es que yo me quede, voy a cumplir con lo que manifiesta el artículo 148 y que me permite la Constitución ecuatoriana, y voy a convocar a nuevas elecciones. Esto quiere decir que tanto Guillermo Lasso como los salientes integrantes de la Asamblea Nacional podrían ser reelegidos. Así es, ellos podrían participar en las próximas elecciones. Incluso el Consejo Nacional Electoral hace aproximadamente 2 horas ya hubo un pronunciamiento oficial a los ecuatorianos Ajá. indicando que la próxima semana, el 24 de mayo, ellos, si no existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional que tiene que avalar y calificar los argumentos que ha presentado el presidente de la República en este decreto, ellos determinarían si llaman o no a las elecciones generales, en el que el presidente Guillermo Lasso podría volver a ser candidato, como también los exasambleístas, Así como es. ahora se determina. El plazo, Charlie, tengo entendido que es de máximo 6 meses. 90 días. 90 días. Ah, Así 3 es. meses, caramba, bastante menor de lo que yo pensaba. ¿Y las entidades electorales se van a dar abasto para poder programar, para poder planificar un nuevo proceso electoral en un tiempo tan reducido? Es un trabajo contrarreloj, Sí, incluso para claro. las organizaciones políticas, porque deben manejar procesos internos para saber quién va a ser o no el candidato que represente a dicho partido político, aunque ya se están mencionando algunos personajes y Sí. otros que no han tenido participaciones políticas, pero que ya se están perfilando para esto de lo que serán las próximas elecciones, aunque la tensión continúa en cuanto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, que todavía, ya a esta hora de la noche, 19 horas con 48 minutos, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, aunque sí se ha mencionado que 2 de los 9 jueces tendrán que evaluar el decreto emitido por el presidente de la Claro. República. Y las reacciones, mientras tanto, de los integrantes de la Asamblea Nacional que pertenecen a grupos de izquierda y que son la mayoría, razón por la cual ha sido esto una guerra durante todo este tiempo entre la Asamblea y el gobierno ecuatoriano, porque no tenía mayor representación en el Congreso. Entonces, claro, le abren este juicio, le inician este juicio político y sabía perfectamente que tenía mucho más que perder que ganar. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué han manifestado al respecto? ¿Lo toman como un golpe de Estado? ¿Lo toman como un acto autoritario, digno de un dictador? De los 137 asambleístas, solo al menos 5 han acudido hoy a la Corte Constitucional a pedir, a exigir un pronunciamiento oficial Ajá. inmediato. El resto ha guardado absoluto silencio, han asimilado la situación de que ahora son exasambleístas, pese a que ayer estaban en pleno debate
y tratando el tema del juicio político. Hoy las oficinas de Ajá. ellos están cerradas y el edificio de la Asamblea Nacional militarizada. El presidente compareció ayer, no hubo más pronunciamiento en horas de la madrugada, al parecer. Se reunió con su gabinete en el Palacio de Gobierno y ya el país amaneció, como decimos acá, se desayunaron la cadena nacional y esta disolución de la Asamblea. Y si bien el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía han respaldado esta decisión, este anuncio dado en cadena nacional por Guillermo Lasso, el todavía presidente ecuatoriano, ¿cuál es la reacción del ciudadano de a pie, del ecuatoriano que sale a trabajar, del ecuatoriano que puede tener algún tipo de compatibilidad o de sentir pues parecido a la derecha, a la izquierda, lo que fuere, pero que finalmente quiere un país tranquilo y estar alejado de la crisis política que sabemos quienes vivimos en países convulsionados, que trae consigo también problemas sociales, económicos, en materia de salud, educación? Hay marchas, hay protestas. ¿Qué se viene para Ecuador? ¿Qué crees tú que se viene? ¿Qué se está preparando o qué se está cocinando, como decimos acá en Perú? Sí, muchos pensaban un escenario similar al de Perú, manifestaciones, incidentes, detenidos, fallecidos. Afortunadamente no ha sido esa la historia. Los grupos o dirigentes indígenas que por lo regular y estuvieron en manifestaciones fuertes el año anterior y también con el presidente Lenín Moreno, se han pronunciado hace pocos minutos y han indicado que se declaran en asamblea permanentes y que no van a salir a las calles por ahora, sino que van a analizar esta situación a la interna y que esperan también el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y sí han mencionado o le han pedido a las Fuerzas Armadas que respeten los derechos humanos, y eso no quiere decir tampoco que van a quedarse en sus ciudades, sino que también habrían posibilidades que salgan a realizar manifestaciones, pero por ahora todas las ciudades del país están tranquilas, la gente sigue trabajando, esperando también de que pronto ya baje la tensión política en la nación. Charly, en las encuestas, en los sondeos, ¿qué tanta aprobación tiene el presidente Guillermo Lasso y qué tanta aprobación tenía la Asamblea saliente? Las últimas encuestas mencionaban que el presidente de la República tenía aproximadamente un 17% de aprobación y Bastante bajo. la Asamblea Nacional más abajo todavía. Entonces, lo que ha ocurrido hoy con la Asamblea Nacional ha sido aplaudida por muchos ciudadanos porque no se sentían representados por los legisladores. Pese a lo que ocurrió ayer y luego de la comparecencia del presidente de la República, hubo la participación de los asambleístas y muchos cayeron en un juego o un pronunciamiento no profesional y no, no una participación de un legislador, alguien que Ajá. represente en ese órgano legislativo a los ecuatorianos. El ecuatoriano promedio, esta es la última pregunta, Charly, ¿cree en que el presidente Guillermo Lasso es inocente? ¿Cree que el presidente Guillermo Lasso es culpable con respecto a los delitos que se le imputan y que permitieron abrir, justamente, iniciar este juicio político? Muchos, le cuento que acá en el país se habla del tema, a otros se le restan importancia por el tema de que están cansados de la situación política. Pensaba que el presidente Lasso iba a cumplir sus 4 años con lo ocurrido hoy. Lamentablemente solo esperan de que ocurra ya las próximas elecciones, Sí. que acudan a las urnas y el panorama político podría cambiar, el correísmo, lo que Sí, tiene pues, que ver con el partido político y la corriente del que expresidente sigue Rafael siendo una Correa. corriente muy fuerte en Ecuador, efectivamente, y sería Así es. regresar a una candidatura o a una presidencia de izquierda, ¿no? Y dejar la derecha que viene representándose con Guillermo Lasso y compañía todavía hasta el tiempo en que finalmente tenga que dejar el poder porque se llevan a cabo las nuevas elecciones y aparece su sucesor, o se mantiene él, nadie sabe, en política nunca se sabe. De hecho, Charly Pisa, muchísimas gracias por esta información, por este enlace, por compartir con nosotros detalles de lo que está sucediendo ahora mismo en tu país, y ojalá que si hay marchas, manifestaciones, que siempre son bienvenidas, estas se lleven a cabo con tranquilidad, de manera pacífica, porque protestar es algo que en Ecuador también está avalado constitucionalmente, pero tú no puedes atentar contra el derecho de terceras personas. Si no queremos heridos, no queremos muertes, no queremos más problemas de este tipo en nuestra región. Muchísimas gracias a Charly Pisa, periodista, repito, de RTS Ecuador.